Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar acerca de las teorías de la evolución. ¿Cómo han podido aparecer tantas especies de organismos diferentes a partir de una única célula? Aprendiendo acerca de las teorías evolutivas. Las teorías evolutivas, o consideradas teorías antiguas, tenemos lo que es el fijismo o creacionismo. Bien, antiguamente se creía que las especies entonces conocidas, es decir, las especies que existieron hace millones de años, habían mantenido su aspecto sin cambiarlo desde el momento de la creación. Esta teoría está ligada netamente a la teoría creacionista, es decir, la teoría de, de una fuerza, ¿no? Importante que crea todo el ser vivo y los animales a nuestro alrededor. Y esto te va a sonar con lo que es la historia de Adán y Eva. Otras teorías antiguas, el catastrofismo, bien, que dice que cada X años, es decir, puede ser cada 1000 años, cada 100 años, en el planeta se produce un gran desastre o devastación que se le llama, ¿no?, un cataclismo natural. Un cataclismo es un terremoto inmenso de escala 10 que destruiría las especies existentes y dejaría huecos para que así pueda surgir una nueva creación de especies. Y a lo largo de estos años surgen teorías. Ahora último, con esto del COVID, salió una teoría que históricamente dice esto, que cada 100 años siempre tiene que ocurrir una pandemia. Bien, no está al 100% comprobado, pero es lo que se da, ya que hablando de otros años, años atrás, hace 100 años atrás, hubieron otras pandemias. Bien, entonces esta es una teoría muy interesante que la vamos a estudiar más adelante. Vamos a hacer un tiempo para hablar netamente de pandemias de hace años atrás. Continúo. Sin embargo, en el siglo XIX comienzan a surgir muchas teorías que postulan a que los organismos son un resultado dilatado que se ha desarrollado a lo largo de la historia de la Tierra. Los científicos preguntan cómo podían explicarse las extrañas formas de vida que hay, y cada una tiene una característica en especial. Bien, ¿y por qué hay estas variaciones? ¿Por qué hay ese tipo de animales domésticos, salvajes, el origen de sus razas? Tenemos lo que es en estas teorías, el fijismo o el evolucionismo. Bien, lo que dicen los fijistas o el fijismo. Dice de que los seres vivos son distintos porque han sido creados distintos sin relaciones de parentesco. Entonces, fijismo te habla de que son todos distintos y que no hay una relación de parentesco, en el caso de un ciervo y un gamo. Bien, pero si te pones a ver, hay una pequeña similitud. Y los evolucionistas, el evolucionismo, habla de que los seres vivos son distintos porque evolucionan, pero mantienen relaciones de parentesco. Esto quiere decir que tienen un origen común, ¿sí? Que es lejano en el tiempo, es decir, hay un poco de diferencia, pero en las características son muy iguales. Tenemos aquí un elefante africano y un elefante asiático. Mira, la mayoría de las personas se pregunta por qué se parecen tanto entre sí si son muy distintos en colores, en características. Si nos ponemos a ver acerca de los reptiles y los monos, bien, hay una similitud, se parecen entre sí. Aquí tenemos otro ejemplo, las conchas marinas. Bien, aquí tenemos otro, lo que son las aves, cernícalo, aves reptiles, tienen algo de similitud entre sus formas de ser. Tenemos los peces, las semejanzas entre los seres vivos se deben a las relaciones de parentesco, con su antepasado común. Bien, observa, tenemos en el presente el ciervo, el gamo, el elefante asiático y el elefante africano. Estos dos amigos, en el pasado, su antepasado, vendría a ser su antepasado común. Y al descubrir esto, estimula, ¿qué cosa? Las ideas evolucionistas. Eran estos animales antiguos por los fósiles, y estos han ido cambiando y adaptándose. Ahora, tenemos lo que son otros ejemplos acerca de los cánidos, los félidos, los hienidos y los úrsidos, es decir, los canes, los felinos, las hienas y los osos. Bien, el ancestro común de los cánidos tiene un parecido, si te das cuenta. Bien, el de los felinos, bien, su ancestro común, y también un ancestro común de las hienas o osos. Entonces, y un ancestro quiere decir un antepasado. Aquí está un antepasado.
bien, que puede iniciar y puede haber cambiado a lo largo de los años, ha ido evolucionando. Esa es la idea, evolución. Ha habido que tener unos cambios, adaptación. Entonces, ¿qué hablan acerca también de esto? De los fijistas. Explican la desaparición de las especies por antiguas catástrofes. Bien, lo que estábamos hablando, ¿no? Las teorías antiguas de las personas. Catástrofes, catástrofes. Bien, y los evolucionistas, que los fósiles explican por qué los antiguos seres se extinguieron para dejar paso a nuevas formas de vida. Bien, a ver, el mamut y otras criaturas se habrían extinguido por no haberse salvado del diluvio. Es una idea. Bien, es una idea. Date cuenta que todas estas teorías, las teorías que vamos a estudiar son tres: el lamarquismo, darwinismo y neodarwinismo o teoría sintética. El lamarquismo pensaba que las especies cambiaban evolucionando para adaptarse a las necesidades. Bien, bajo la influencia del medio se transforman en nuevas especies, ¿sí? Y estas se van a ir adaptando. El ancestro actual de la jirafa se adaptó estirando cada vez más su cuello, es decir, aquí tenemos esta jirafa, el ancestro, y para poder obtener alimento de las hojas más altas tuvo que ir estirando su cuello, y a lo largo de esto van evolucionando. Bien, entonces, aquí tenemos dos leyes importantes, ¿sí? La influencia del medio en el que se desarrollan las especies determinan los cambios, ¿sí? Y dichos cambios son hereditarios, es decir, se va a transmitir a la descendencia. Tiene una ley muy importante, que es la ley del uso y del desuso. Es decir, que en todo animal el uso frecuente y sostenido de un órgano lo desarrolla poco a poco, es lo que pasa con las jirafas, proporcionadamente a la duración de su empleo. Es decir, si lo va usando, eso va a ir cambiando, se va a ir adaptando. Lo que va a hacer de que si hay un órgano que se debilite, va a llegar un momento en el cual empieza a desaparecer. ¿Sí? Entonces, todo lo que es la naturaleza ha hecho adquirir y perder adquirir o perder a los individuos por la influencia de las circunstancias, se transmite de una generación a otra. El darwinismo, bien, las teorías de Alfred Russel Wallace y Charles Darwin. ¿Qué es lo que nos dicen? Las ideas de Darwin se van a resumir en tres conceptos importantes: la lucha por la existencia, la variabilidad intraespecífica y la selección natural. La selección natural tiende a promover la supervivencia de los más aptos, los más fuertes, que van a luchar por su existencia con todo el medio que lo rodea. La variabilidad es una propiedad innata de todos los seres vivos que nos va a indicar a nosotros las diferencias que van a existir entre los miembros de una misma especie. Es decir, un animal puede nacer mucho más grande que otro, puede ser mucho más veloz que el otro, puede alimentarse mejor que el otro. Bien, a esto se trata acerca de la lucha por la existencia. Y esto tú lo puedes ver si de repente has tenido cachorros o has tenido pues de repente conejitos. Tú puedes ver que en un determinado momento algunos animalitos o estas crías viven, otros lastimosamente mueren. El potencial reproductivo de las especies en comparación con el incremento de su alimento, que va a ir progresando, lo que van a ir comiendo los animales, esta lucha por su existencia, y que va a existir una competencia por el alimento debido a la sobrepoblación. Si te has dado cuenta, hay lugares en los cuales hay una sobrepoblación de especies. Bien, y lo que hace de que la supervivencia solamente sea para el más apto. Literalmente estamos hablando a lo que estamos pasando ahora en nuestra actualidad. Aquellos que no se adapten a poder vivir con este virus que estamos teniendo en nuestro medio, realmente no vamos a poder sobrevivir más adelante. ¿Sí? Te das cuenta, es una lucha por la existencia. Algunos comentaban y decían, ahora toca que tú luches por tu propia cuenta para poder salvarte. Son ideas y teorías. Y la reproducción de especies, que lo que va a hacer es mejorar la especie, ¿sí? Mejorar la especie para así poder aprovechar características más ventajosas. Y estas características más ventajosas va a ayudar
en esta mejora de la especie, y las características que no servían o que realmente estaban o eran poco ventajosas, con el paso del tiempo va a desaparecer. ¿Y qué es lo que va a hacer estas características más ventajosas, ¿no? Mejorar la raza, mejorar la especie. A ello nos hablaba Darwin. Ciertas características ventajosas y características en desventaja. Aquí tenemos la imagen de Charles Darwin. Luego tenemos el neodarwinismo o la teoría sintética de la evolución. Es más que todo de los caracteres hereditarios. Bien, en sus tiempos, en el tiempo de Darwin, no se conocía los cromosomas ni mucho menos el ADN. Esto nos da una idea. Bien, donde la biología moderna va a explicar el hecho evolutivo sumado en qué sentido las ideas de Darwin, sumando las ideas de Mendel, sumándolas en la genética moderna, lo que ahora conocemos como neodarwinismo o teoría sintética de la evolución. Por fin queda resuelto el modo de transmitirse los caracteres hereditarios, ya que en cada uno de nosotros tenemos caracteres hereditarios de papá y de mamá. El descubrimiento de las leyes de la herencia y del material genético permitía explicar aquello que los científicos contrarios a Darwin más le criticaron. Entonces estaba totalmente en lo cierto. Estas características que los individuos de una población van a tener y que van a realizar una selección genética según las ventajas que van a ofrecer determinados genes. Bien, y esto va a permitir así la supervivencia de la especie. Otro factor importante son lo que es las condiciones ambientales. Algunos genes tendrán que disminuir, otros tendrán que aumentar y otros tendrán que desaparecer. Algunas características. La aparición, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí?, del neodarwinismo. Como ya sabes, a veces se producen errores en la duplicación del ADN, dando lugar a genes alterados. Aquí tenemos una cadena sin mutar. Bien, es un ejemplo de una cadena sin mutar. Pero ¿qué sucede? Cuando hay una doble cadena, es decir, ¿sí?, hay otra cadena, pero siempre tiene que haber aquí un gen, un ADN mutado. Entonces, la mutación son la fuente original de la variabilidad, o sea, de una variación. Bien, la meiosis y la reproducción sexual son fuentes añadidas. Es decir, mira aquí, tenemos un Eriopis, bien, ex colchi, entonces, más conocido como una mariquita, en la cual ve el color, ¿sí? Tú vas a poder observar entre negro el fondo y manchitas. Pero eso se está prevaleciendo. Si te das cuenta, en los 5 primeros va prevaleciendo. Pero cuando empieza a ver la mutación, ya empieza a cambiar. Empieza a cambiar su color. Ya esta vez son las manchas negras que estarán encima de todo el fondo. Rojito, medio rojito. Entonces, esto es importante, ¿no? Algunas mutaciones provocan la muerte, pero otras en sí no son buenas ni malas. Todo va a depender del medio donde vive, donde va a vivir la especie. Entonces las mutaciones van a recombinar la genética, ¿sí?, y la combinación de los gametos. Los gametos, es decir, los gametos, que son el espermatozoide y el óvulo, en la reproducción sexual y que van a ocurrir aleatoriamente al azar. Bien, y el número de combinaciones posibles de los genes es infinito.